Vamos a continuar también nuevamente el día de hoy con el último, creo que la última lámina, si no me recuerdo, con respecto a la parte de concepto de administración, ¿verdad? Que hemos estado viendo a lo largo de la unidad número 1. Aquí hablamos de un enfoque sistemático. La administración en sí y la ejecución de la misma dentro de una organización requiere de cierta autonomía a la hora a la hora de llevarse a cabo, a la hora de implementarlo dentro de una organización. Es decir, la administración, como les decía anteriormente, no es algo meramente que con una palabra le incrusto dentro de una empresa y no hay ningún problema, ya estuvo, bueno, se logró, lo hicimos. No, ¿verdad? Sino que se va buscando en una forma un poco más meticulosa, vamos a decirlo así, ciertas actividades que permitan el crecimiento de la gente, el crecimiento de la organización misma en el tiempo. Dentro de este punto, en color rojo, ustedes pueden observar la gestión motivacional. Hoy en día no hay ninguna empresa que no piense para que su gente sea motivada. Y hay diferentes formas de motivar al personal. Hay intrínseco o no intrínseco, ¿verdad? De cierta manera, quiere decir, yo puedo motivar a alguien, por ejemplo, aumentándole el salario. Puedo también aumentarle la capacidad de las actividades que tiene actualmente. No se preocupen, no se oye como él, está dando más trabajo. No, simplemente le estoy abriendo un espacio para que se pueda movilizar, ¿verdad? Con el fin de a futuro poder, digamos, ir creciendo en la empresa. Dentro de todo ese contexto está el capital humano como el factor número uno para lo que es la parte motivacional, obviamente, en el cual busca principalmente busca una eficacia y una eficiencia por aportes. O sea, a medida yo voy motivando a la gente, necesito que esa persona interactúe o realice ciertas actividades con el fin de que se pueda desarrollar. Como ustedes han de saber, la motivación no dura todo el tiempo, tiene un límite de tiempo. Todo aquel que es motivado, por ejemplo, con buenas palabras, motivado por abrazos, ahí el novio, la esposa, ¿verdad? O una relación que ustedes vayan manejando, si no hay una relación en cierta manera en común, ¿verdad? Con estas dos personas, poco a poco se va desgastando y deja de ser, digamos, un factor motivante para obtener una relación. Ahora bien, eso se oye bien drástico, pero en realidad en una organización, en los jefes, por ejemplo, ¿cuál es su función para que su equipo realice las cosas? Tenemos diferentes tipos de jefes, de los cuales podemos hablar de aquellos de que nos van a gritar, nos van a decir, mira, tenés que hacer esto ya, apúrate. Hay otros que nos tratan con unas palabras bastante célebres, ¿verdad? O nos hacen sentir inferiores, ¿verdad? Y va a depender el tipo de liderazgo que se está manejando con esa persona o la falta de conocimiento de liderazgo que esa persona tiene. Entonces, toda la organización está buscando, en cierta manera, motivar a todo su personal. O sea, imagínense, les voy a dar como un contexto, que de repente se vaya escuchando que son los rumores de la empresa de que van a despedir personas. ¿Cómo me sentiría motivado yo dentro de la organización? ¿Cómo me siento? ¿Qué pienso en ese contexto? Que he escuchado que van a despedir, imagínense. Otro, me cambiaron al jefe. Mi jefe ya no es el que teníamos, el con el que me llevaba bien y todo. No, termina siendo un jefe completamente nuevo. No sé cómo es, no sé si le gusta mi estilo de trabajar, no sé si va a querer cambiar lo que yo hago, incertidumbre. Entonces, ese es otro factor que también hace una connotación, digamos así, con respecto a las actividades que nosotros generamos dentro de una organización. Como vamos buscando el crecimiento, ¿verdad? También eso debemos de tenerlo muy claro. Nosotros al llegar a una empresa y llegar a tener el título de jefatura de entrada, ¿verdad? Para el caso de algunas veces que cambiamos de un puesto para otro, de una empresa a otra, pero con puestos diferentes, principalmente y lamentablemente voy a decirlo,
nosotros comenzamos con un pie izquierdo en el sentido de que nosotros no podemos tener claridad sobre cómo tratar a la gente. No sabemos con qué tipo de personal nos vamos a encontrar como jefe, ¿ya? Y un jefe nuevo, ¿verdad? Lado de la historia, puede ser que también el personal, por verlo a usted como alguien nuevo, deduzca que posiblemente no tenga las cualidades fantásticas que tenía mi jefe original, ¿verdad? Entonces, de entrada ya me cayó mal por eso, sin conocerlo, sin siquiera cruzar un par de palabras. Entonces, dentro de una organización, el concepto del enfoque sistemático de entender que yo tengo que manejar una motivación general que aplique a lo que es el capital humano en general, o sea, todas las áreas, ¿verdad? Independientemente de la que estemos hablando, que exista un equilibrio organizacional, eso significa empresa, gente, enfoque sistemático y roles y valores, o sea, que quede todo claro cómo se debe trabajar en esa empresa. Y una planeación estratégica, que esta está enfocada a talento, conocimiento y formación. Las empresas no se pueden dar el lujo de no mandar a capacitar al personal. Hoy en día, ¿cómo les podemos decir? El factor predominante, voy a decir, en el que la empresa le diga a ustedes, miren, que ahorita no estamos pensando en capacitar a nadie, es porque INSAFORP ya no existe. Entonces, número uno, va. Porque fue el año pasado, en noviembre, porque yo tenía antes la facilidad con INSAFORP de ir pagando una cuota a lo largo de un año y INSAFORP me proveía de un listado de temas de los cuales yo miraba a la gente y decía, ah, vaya, de este tema, quiero que me lo vayas a capacitar a estas personas. Hoy no, hoy todo es más privado, voy a decirlo así, en el sentido de los tipos de capacitaciones que hay en el mercado para poder absorberlo y aplicarlo. Entonces, en fin, es importante que tengamos claro cómo funciona este sistema dentro de una organización. Ahora bien, nos vamos a hacer una pregunta considerando todos los slides anteriores, todo lo que aprendimos la semana pasada. ¿Qué debo considerar para desarrollar una administración? ¿Qué debo considerar? Una administración en general, no estoy hablando de una empresa, sino que en general. Objetivos y metas, planificación, estructura organizativa, control y evaluación, gestión financiera, recursos humanos, comunicación, tecnología, adaptabilidad, innovación, crecimiento sostenible, entre muchos más que pueden haber. Es importante que nosotros vayamos siendo conocedores de algunos de esos puntos. O sea, o participamos, somos parte de, ¿verdad? O vamos a ser parte de este proceso para poder desarrollar. Es importante que podamos ir conociendo y, digamos que aquí en la universidad se busca en cierta manera de que el estudiante tenga la diversidad de conocimientos de forma general que le sean de utilidad a la empresa. Bueno, en la próxima clase yo les voy a llevar un pequeño video que es sobre la educación universitaria o la educación general y su utilización en el día de hoy. Y o sea, si vale la pena o no vale la pena, esa sería la pregunta que vamos a ir buscando la próxima semana. Entonces, lo importante aquí que es que todo esto que estamos viendo ahorita nos permita tener un poquito más de lógica o entendimiento de lo que pasa en una organización. Muchas veces, como no tenemos esa información, nosotros asumimos ciertas cosas. Incluso nuestros roles, a veces por desconocimiento, también son de asumir. O sea, yo supongo, digo, que esto me toca hacer a mí, pero en ningún momento, ni en el contrato, ni mi jefe, nadie me ha dicho nada. Yo asumo, yo agarro, yo lo voy a estar mandando. Puede ser, por ejemplo, algo tan sencillo como estar mandando un correo diario, en el cual el correo lo único que tiene que decir es cuáles son las cosas que realizaste un día antes, por ejemplo. Y uno puede decir, hey, a mí me lo dejó el anterior, ¿verdad? Sí, pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Sigue siendo útil? ¿O es una pérdida de tiempo para la persona? ¿Verdad? Imagínense que nos agarra la tarde, nos vamos a tardar que 15 minutos ordenando eso, ¿verdad? Entonces, eso son cosas que ocurren en este factor. Ahora bien, vamos a entrar ahorita a lo que son conceptos de la administración. Es más allá de lo que tengo que trabajar. Ajá, Yamile, dinos.
De hecho, yo conocí un lugar donde el jefe de ese lugar, valga la redundancia, ¿verdad? Este no permitía que en el área de mujeres, en atención al cliente, por decirlo así, no hubiesen hombres, sino que solo mujeres, porque la manera de atender a las personas hay como más sensibilidad del lado de las mujeres que de los varones, ¿verdad? Entonces, él se basaba más a que los hombres no se tenían que meter en esa área por el tipo de carácter que a veces tienen, que no se logran controlar con su carácter, a veces el tipo de clientes que llevan, ¿verdad? Ajá. Entonces, yo veía bastante eso, que no dejaba que los varones tocaran esa área de atención al cliente. Y se basa bastante porque eh, más que todo, o sea, por la sensibilidad que hay en el carácter de la mujer, ¿verdad? Ujú. Entonces yo siento que hay bastantes lugares donde le dan demasiada importancia a la mujer y en otros no tanto, que se puede Ujú. decir. Ok. Todo tiene mucho que ver con el tema de la. Ahorita tengo a Daniela. Ajá, Daniela. Dale. Me interesa más lo que digan ustedes. Ajá. Cuéntenos. Sí, fíjese que en diferentes restaurantes y, por ejemplo, en La Pampa hubo un tiempo en donde no contrataban mujeres como para ser Ah. meseras, sino que solamente hombres. Ujú. Y en el restaurante San Martín, panadería y restaurante, Sí. es todo lo contrario. Ahí solamente contratan mujeres para el servicio al cliente porque tienen como más carisma y son como más agradables al cliente, lo que hace que regresen una segunda vez, por decirlo así. Y Ok. en todas las San Martín de aquí de El Salvador solamente van a haber mujeres como meseras. Y sí hay también mujeres líderes en la cocina y siempre van como enfocados a eso, que como que la mujer tiene un poco más de carisma y tacto al Ujú. momento de atender a una persona, ¿verdad? Ok, excelente. Sí, lo que ocurre es que muchas empresas han tomado en consideración las habilidades que manejan las mujeres. O sea, y no vamos a decir que esas habilidades no las tiene el hombre, pero bueno, no hemos, se ha comprobado que hay ciertas habilidades que en el caso de las señoritas tienen esa mayor oportunidad, ¿verdad? Que la de un caballero, digamos, ¿sí? Entonces, no quiere decir que no sea, y pues, también puede ser también por el otro lado, pero al final es como se trata la manera de buscar una integración, ¿verdad? No es tanto separar, sino más que todo de buscar de que se pueda lograr trabajar en común. Eso es lo que se busca en las organizaciones. Pues recuerden que nosotros no podemos estar como empresa, no podemos darnos el lujo de definir un género en específico para que labore en esta empresa. No puedo. ¿Verdad? Y si lo hago, estoy excluyendo, independientemente de quién estemos hablando, de un hombre o una mujer, lo estoy excluyendo específicamente. Entonces, ya no me veo bien para el contexto empresarial, voy a decirlo así, ¿verdad? Y no tomar palabras de género de un tipo así, ¿verdad? Sino más que todo de considerar que la aplicación de los conocimientos que tienen ambos géneros son importantes. Antes puede ser que lo que ocurría es que no dábamos la oportunidad de demostrar. ¿Vale? Simplemente decíamos, no sirve y no sirve. ¿Vale? Ahora nos dicen, tenés que demostrar o tenés que evaluarla o evaluarlo para ver si funciona o no funciona. Ya no es simplemente tu criterio, dicen ahora, le dicen al contratador, le dicen al jefe, sino que tenés que ir evaluando cómo esta persona trabaja o hace bien el trabajo en la empresa. Y a partir de este punto, por ejemplo, un filósofo romano llamado Seneca, ¿verdad? Planteó allá en Roma en 1600, ¿verdad? Allá, antes de Cristo, por ejemplo, que un capitán dice que no sabe a qué puerto se dirige, ningún viento le es favorable. O sea, si yo no tengo los conocimientos, ¿verdad? Con respecto al liderazgo, mucho menos independientemente qué tipo de persona sea, bueno, malo, hombre, mujer, lo que sea.
no voy a poder definir en base a eso el rumbo que debo de llevar la organización, o en este ejemplo, un barco, ¿verdad? Puedo yo ser condecorado, puedo tener yo todos los conocimientos posibles del tema de la empresa, pero el liderazgo es muy importante, ¿verdad? Que tengo que desarrollarlo. Es ahí donde dentro de los conceptos de administración aparecen dos señores. En este caso, bueno, serían tres personas, cuatro personas. Díaz Castro, García de Junco, y se unió ese pensamiento a Martín Jiménez y Peráñez Cristóbal. Entre ellos se logra desarrollar lo que es una definición de administración, o sea, la administración es el conjunto de funciones o procesos básicos como planificar, dirigir, coordinar y controlar. A partir de esos 4 puntos finales, el liderazgo tiene que ser manejado y aplicado con el contexto de la planificación, la dirección, coordinación y el control. Si uno de esos falla, no puedo ser líder. No logró ser líder. Entonces tengo que tener esa claridad de cómo estos conceptos sí me tienen que llenar a mí de suficiente conocimiento para poder yo ser un buen líder, ¿verdad? Según Alberto Chivanego, dice que es el proceso y el tema de liderazgo en sí, es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos organizacionales. O sea, y ahí me enfoca a que todos los recursos con los que yo cuento en la organización, tengo que saberlos utilizar. Si yo me pierdo, si yo digo, no, la verdad no tengo idea qué hacer aquí, tiendo a ser, ¿cómo le puedo decir yo esto? Un desfase de información o de recursos y no utilizados de la mejor manera posible. ¿Qué dice eso de mí para la empresa, para la organización? Tú no tienes conocimiento de liderazgo. Es ahí que incluso muchas empresas hoy en día, cuando ustedes los ponen en puestos de liderazgo o son supervisores, algo por el estilo, tienen que capacitarlos. O sea, no hay otra forma. O sea, no es el viejo pensamiento de, si se equivoca, que lo solucione ya con eso que aprendió, ¿verdad? No. Tengo que desarrollarlos en el tiempo. ¿Por qué? Porque yo no tengo que ver a la gente en el mismo lugar toda la vida, sino que tengo que ver cómo esta persona más adelante allá me va a ayudar. Puede ser o porque esa otra persona que está arriba del cargo de esta persona se va a ir de la empresa o termina su tiempo de laboral, pero la empresa sigue existiendo, entonces necesito líderes para que solventen lo que hacía el otro. Y robarle el cerebro tampoco no puedo, como en las películas. Entonces, es ahí, tomando en consideración ese aspecto, viene Coulter, que es otro visionario con respecto al tema de liderazgo, de organizaciones, y Robbins, ¿verdad? Que es quien finaliza, que sostiene un concepto específico de administración, el cual dice que es la coordinación de las actividades de trabajo de modo que se realicen de manera eficiente y eficaz con otras personas y a través de ellas. Ahí en ningún momento estoy definiendo un género, en ningún momento. Ahí con quienes estén o con quienes puedan. La idea es que se sostenga y se desarrolle. Y Robbins, que es otro autor y otro pensador en el tema de administración, desarrolló este concepto y lo transmitió a las siguientes, ¿qué les puedo decir yo esto? Generaciones. Dice aquí que es la dirección eficaz de la administración, cuando hablamos de concepto de administración, de actividades y la colaboración de otras personas para obtener determinados resultados. Este pensamiento lo maneja este señor que se llama Isaac Guzmán, ¿verdad? Que ustedes pueden ver acá, que es este señor de aquí. ¿Okay? El pensamiento de él, ¿y por qué tenemos que ver sobre pensamientos de estos señores que vamos a ver a continuación? Bueno, primeramente para entender cómo fue el pensamiento desde un pasado hacia lo que es hoy. ¿Para qué? ¿De qué me va a servir eso? Simplemente me va a servir para poder identificar en qué factores puedo yo mejorar de mi carácter, por ejemplo, de mi forma de actuar, de mi forma de pensar.
Nosotros vamos creciendo en el tiempo y posiblemente hace un par de años nosotros ni deseábamos estar en una universidad. Guácala, decíamos. ¿Para qué va? Malgastar dinero, tiempo, bueno, me voy a aburrir. ¿Verdad? ¿Cuál es el objetivo ahora? Ir acaparando cierta información para que esta me sirva en mi trabajo, en mi área laboral o en mi vida propia. Entonces, eso es muy importante. Luego aparece ese señor que se llama José A. Fernández. Arena le conocen por lo general. Dice que la administración es una ciencia social que persigue la satisfacción de los objetivos institucionales por medio de una estructura a través de un esfuerzo humano y coordinado. Si se fijan, vamos manejando siempre el criterio de la persona, el criterio de la gente, el criterio de los conocimientos, el criterio de la organización y de los recursos que esta maneja. O sea, siempre vamos manejando el tema del contexto administrativo. Luego aparece Harold Coulter y Critter O'Donnell, que son los señores que están viendo a este extremo de aquí, quienes pretenden desarrollar lo que es la administración tomando en consideración lo siguiente. Dicen que es la dirección de un organismo social y su efectividad en avanzar sus objetivos fundada en la habilidad de conducir a sus integrantes. O sea, ya me va dirigiendo más a un tema de liderazgo. Está enfocando a, mira, tenés que ir pensando, sí, en la organización, en el desarrollo de esta, pero principalmente en las personas, con la gente con la que tú estás trabajando. Necesito que tú vayas fojeándote para poderlas conocer. Vamos viendo que todo esto es de un pasado, o sea, 1900 y fracción, ¿verdad? En donde nosotros no habíamos nacido, ¿verdad? Ni mi persona. Entonces no había internet, no había celulares, no había algo tan rápido bueno, ChatGPT no había, pues, o sea, al final, ¿qué es lo que ocurría? De que trataban la manera de las organizaciones de ir buscando un desarrollo sostenible en base a una respuesta de lo que el pasado les había respondido. O sea, mira, por decirlo, en aquella empresa, mira, creció, sí, pero ¿cómo inició? Ah, fíjate que empoderó a los líderes. ¿Qué significa eso? No entiendo. Ah, significa que le dio las herramientas para que estos puedan abordar con su equipo las problemáticas que manejan. ¿Verdad? Entonces, ahí comienza la gente a trabajar y decir, hey, esa idea me parece, ocupémosla aquí en la empresa. Y lamentablemente hay un detalle, independientemente del país, aquí hablo de El Salvador como en la China, por ejemplo, que se nos olvidan ciertas cosas que tenemos que haberlas aprendido hace años, o las tenemos que aprender a haber utilizado hace años, mejor digo. Entonces, me toca volver a leer los libros de historia, me toca preguntarles a ustedes qué harían ustedes en este caso para poder avanzar a las dificultades que tiene una empresa en este momento. Luego aparece AMA, que dice que para el tema de la administración es la actividad por la cual se obtienen determinados resultados a través de esfuerzo, cooperación de otros. AMA es American Management Association. Y en este caso, ¿qué busca esta organización? Busca de que todas las personas que están en una organización trabajen en conjunto y me permitan, con la ayuda de ellos, hacer que la empresa avance. Y no hablo de fuerza bruta, hablo también de pensamiento, de ideas, ¿verdad? Método por el cual, decía Joseph L. Massey, método por el cual un grupo de cooperación dirige sus acciones hacia las metas comunes. Este método implica técnicas mediante las cuales el grupo principal de una persona, los gerentes, las cabezas, coordinan sus actividades con otras. Eso es lo que va buscando, ¿verdad? Si se fijan, el concepto de administración es amplio completamente y se ha formado en el tiempo por diferentes pensadores, ¿verdad? Miren este punto. Organización, meta, desempeño organizacional, eficiencia, eficacia, productividad. Ahí están sus conceptos. Pero voy a irme al contexto de todas estas palabras. ¿Cómo surgen? ¿Cómo logran desarrollar en el tiempo? ¿Qué hacen en una organización dichas palabras?
Y aquí donde volvemos y decimos, hey, y esto, si ya la empresa privada o pública ya sabe, ¿por qué no la aplica? ¿Por qué no la utiliza? Sino que necesita que vayamos nosotros como ingenieros, como licenciados, ¿verdad? Sea de cualquier carrera, para decirles cómo debe de trabajar, cómo debe de actuar, cómo debe de realizar sus actividades, ¿verdad? Entonces, aquí surge la gran pregunta, ¿por qué todos los años seguimos estudiando? ¿Por qué todos los años entran nuevas generaciones a estudiar? Y es un tema tan sencillo como la administración como tal. Esto en una clase ustedes se la aprenden, la entienden, la interpreten, la ocupan, o sea, ya la pueden aplicar. Pero lamentablemente el ciclo de vida del ser humano muchas veces requiere de sobreesfuerzo y requiere de un esfuerzo de conocimiento de parte de nuevas generaciones. O sea que el futuro de la educación sigue siendo similar hasta el día de hoy. Yo sé que mañana ya se active diferente, pero necesitamos que ustedes con su cerebro puedan hacer de que las organizaciones crezcan o tengan el pensamiento de crecimiento. Otros conceptos que podemos considerar: proceso, sistemático, ciclo, planear, organizar, ejecutar y controlar, por ejemplo. Son conceptos que están inmersos en la administración y tenemos que considerarlas y tenerlas en consideración. Hay muchos más, pero por lo menos podemos ir considerando que estas son como las principales, digamos así. Eficacia, eficiencia, ya la hemos escuchado un montón de veces. Yo sé que en otras, digamos así, en otras clases de otras asignaturas la han escuchado también. Hasta una fórmula la tenemos para cada una de ellas. En base a números, poder determinar por porcentaje cómo nos encontramos actualmente en eficacia y eficiencia. Pero para mí, ¿qué importancia tiene esto? Es útil que yo sepa qué es eficiencia, qué es eficacia y cómo ocuparla en mis labores diarias, ¿ya? Por ejemplo, hay muchas empresas que buscan día a día poder dar una, ¿cómo decirle yo? Considerar cómo las personas en una organización realizan bien su trabajo sí o sí. O sea, métricas, o sea, un objetivo. No, dice el jefe, no, esta persona hace bien su trabajo, no hay que estarle diciendo que haga las cosas. Eso está súper bien. ¿Quién dice eso? Es que yo digo, dice el jefe, yo lo veo, pero ¿cómo lo puede asegurar? No sabría decirlo. Con la fórmula de eficacia y eficiencia, por ejemplo. O evaluando esos factores, midiendo a la persona, haciendo un estándar. Y ahí vienen todas esas metodologías que vamos colocando en las empresas para poder ser más funcional en el tiempo. El último punto para esta lámina, la organización. Cómo las organizaciones en el día a día tratan la manera de ir desarrollándose en el tiempo y creciendo, ¿verdad? No solo se ven como un individuo, dice al principio, sino que también como una organización, como una agrupación de personas que tienen una meta en común y en conjunto se mueven. El concepto de administración implica analizar algunos conceptos específicos, como proceso sistemático fundamentado, el esfuerzo, ciclo de planear, organizar, ejecutar y controlar, retroalimentación, objetivos, eficacia y eficiencia. El orden no me importa, con que se utilicen estas palabras ya implican, por ejemplo, una pregunta de examen que puede ser: ¿cuáles conceptos considera usted fundamentales? O deme cinco conceptos fundamentales que son necesarios para una organización. Ustedes tienen que decir, no, hay más, ni incluso mucho más que eso que están viendo en pantalla. Eficiencia, eficacia. Vamos a hacer lo que te ascienda, que se sumen. Dice aquí que para la eficiencia es definir o hacer las cosas bien. Esa es mi eficiencia. Yo hago bien las cosas. Okay, de aquí no me preocupo porque como yo hago todo bien, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero realmente es así. Realmente considero que no puedo hacer algo mejor, ¿verdad? O sea, ir cambiando ese como un paradigma final.
de lo que era la parte del concepto de administración. Aquí hay un punto también que hay que considerar, y es si la administración realmente es una ciencia, una técnica o un arte. Fíjense bien, la administración, ¿ok? Esta asignatura se llama teoría administrativa y lo vamos a poner a filosofar. En este caso, según los conceptos que tiene cada uno de esos factores, ¿qué consideran ustedes? ¿Es ciencia, técnica o arte? Fíjense bien. Arte. La administración se ha definido como el arte de conseguir resultados a través del esfuerzo de terceras personas. Se ha dicho además que algunas fracciones indeterminadas de su aplicación se corresponde con atributos propios de los artes como inventiva, creatividad y la intuición. Arte. Técnica. Como técnica, la administración es apreciada desde dos ópticas. La primera la observa, dice, como una función organizacional y consiste en la ejecución de un proceso continuo. La segunda la advierte como una práctica que solo se aprende adecuadamente a través de la experiencia. ¿Ok? Esa es técnica. Ciencia. Para Frey Taylor, la administración científica consistía fundamentalmente en ciertos principios generales amplios, o sea, muy amplios. Una cierta filosofía que puede ser aplicada en muchas formas y cualquier descripción de lo que un individuo o conjunto de individuos considera como el mejor mecanismo para aplicar estos principios generales. Estimados, ¿qué es la administración? ¿Es una ciencia, una técnica o es arte? ¿Qué me dice? ¿Qué me da su comentario, su opinión de lo que acabamos de decir? ¿Qué puede ser? ¿Qué opinan? Está muy difícil. Pueden hacerse un único, ¿cómo le puede ser definición? Digamos, una única. Y según la definición, ¿en dónde caería? ¿En la ciencia, técnica o el arte? Ajá. ¿Qué me comentan? ¿Algo voluntario? Permítame un momentito. Perdón. Ajá, estimados. ¿Qué opinan? ¿Ciencia, técnica o arte? ¿Qué sería la administración entonces? Para ustedes, así, su propio criterio. Vamos a ver qué opinan. ¿Ah? ¿Algún voluntario? Ajá, Camila, dinos. Bueno, yo considero que serían las tres. O sea, en mi persona, como yo aplicaría la administración, es como, o sea, en el arte más bien sería como las estrategias que yo pueda desarrollar que me favorezcan a mí para desarrollar mejor mi trabajo, ¿verdad? Junto con ya sea el equipo que yo tenga a cargo o si yo soy parte del equipo, ¿verdad? Como dar esas ideas, ¿verdad?
En la técnica, pues creo que serían como todas esas herramientas adicionales que uno pueda tener para implementar la estrategia, ¿verdad? En este caso. Podría ser como ciertos estudios que hay, ¿verdad? Ya desarrollados que favorezcan a la empresa donde yo trabajo o si en dado caso sea mi empresa. Y pues la ciencia creo que más que todo son como conceptos ya que uno tiene preestablecidos de personas que ya lo han identificado como en el tiempo. O sea, como ciertas investigaciones que ya validan que eso es administración, ¿verdad? Entonces lo que hace es que uno tenga un concepto y una idea más clara de cómo aplicarse en esa área. Ok, excelente. Buena opinión. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué opinan? Ahí tengo, bueno, Camila, ¿qué me dice alguien más? ¿Qué opinan? ¿Cómo consideraríamos entonces la administración? De todo lo que hemos estado platicando, imagínense, llegando a este punto con 3 conceptos. Camila dice que son las 3. Hola, Daniela. Yo consideraría, que estoy de acuerdo con Camila, de hecho, porque sí es como una combinación de las 3. Creo que como arte es la capacidad de aplicar las técnicas ya establecidas con el tiempo, ¿verdad? En la técnica sería como lo que ya está estipulado desde hace años, y la cual nosotros elegiríamos para poderla aplicar. Y como ciencia creo que englobaría todo, ya sería el arte y la técnica, y bajo las investigaciones que se han logrado durante la práctica. Ok. Según como tú lo comentas, la administración ha venido como evolucionando, digamos, de cierta manera, ¿verdad, Daniela? Sí, que ha ido como evolucionando y todo lo que se ha ido aprendiendo se convierte al final de cuentas en un arte poderlo manejar y aplicarlo ya en la empresa. Ok. Excelente. Van 2 que dicen que es lo mismo para ustedes, ¿verdad? En ese caso, no hay ningún problema. Ajá, ¿qué me dicen los demás? Uno más que me diga si se queda con las 3 técnicas o las 3, si es ciencia, técnica y arte o tiene alguna en específico. ¿Qué opinión tienen? ¿Ok? Nadie más me quiere conversar, mire qué bárbaros. Le voy a decir lo siguiente. La administración es una ciencia que estudia las organizaciones y su comportamiento. ¿Ok? Es una ciencia que estudia. También es un arte. Y ahí donde aparece la creatividad, intuición y inventiva. Es un arte, ¿verdad? Y para no dejar a un lado la técnica, esta permite desarrollarse a través de los procesos administrativos. O sea, lo que decía Camila y aquí mi estimada Daniela, es cierto, así es. Al día de hoy, la administración, para algunos, podemos considerarla como un arte, ¿ok? Porque para algunas personas, debido a los conocimientos que ésta tiene o debido a la influencia de todos los procesos que esta persona ha adquirido, puede establecer o definir realmente, por ejemplo, cómo crear creatividad, cómo hacer la creatividad en una organización, por ejemplo. Y es esa gente que es bien creativa. Alguien muy creativo, directamente, le dicen, no, es un arte. ¿Por qué? Porque yo estoy inmerso en la creatividad bajo ese concepto. ¿Ya? Entonces, al final, se puede decir de que se ha compaginado en el tiempo que la administración termina siendo las tres diferentes facciones, ¿verdad? Ciencia dice teoría comprobadas a través de los hechos científicos. Técnica, a través de los diferentes métodos, podemos alcanzar los objetivos. Arte, capacidad y habilidad que se tiene para realizar. O sea,
No es algo específico en ese sentido, pero sí para que nos quede claro de que en realidad funge la administración como esas tres áreas, ¿ya? Porque realmente en el tiempo ha sido complementada por estas, ¿ok? Luego tenemos el proceso administrativo, ya como un proceso, ya como algo que transforma, ¿ok? Para poderse llevar a cabo, se tiene que desarrollar el proceso administrativo en base a 4 puntos. ¿Cuáles son esos 4 puntos? Primero que todo, se tiene que considerar la planificación y nos hacemos una pregunta. ¿Qué hacer? ¿Ok? Luego se coordina. Cuando yo planteo coordinar, significa principalmente que dentro de una organización yo veo quiénes o con qué recursos o con qué personal voy a trabajar. Voy a planificar. Luego vamos a la organización. Y nos preguntamos nuevamente, ¿va? ¿Qué hacer? Como organización. ¿Cuál es la diferencia entre la primera y la segunda? Sencillo. La primera se enfoca individualmente, yo como persona. Y la segunda, como organización en conjunto, ¿verdad? Todos nosotros, por ejemplo. En conjunto nosotros vamos a pensar cómo desarrollar la empresa, cómo desarrollar la universidad, por ejemplo. Luego, una coordinación en conjunto para trabajar. Y luego dice dirección y aquí dice hacer. En la dirección me va a decir a mí qué tengo que trabajar, qué es lo que debo de ejecutar para ser funcional. Y para terminar, el control. Pero el control no solamente es monitorear, digamos, visualizar de que las cosas se estén haciendo bien en la empresa, en donde yo esté trabajando, en donde sea, en mi casa. No, tengo que verificar. Tengo que chequear, tengo que ver aquí, cómo estar como preguntando, es como estar pidiendo información porque no me quedó claro lo que me estás diciendo. Todo esto es un proceso administrativo meramente, ¿ya? Y lo más importante de este proceso es que nosotros nos toque, lo podamos definir, lo dejemos claro para su utilización. ¿Okay? Hoy vamos a ir ya encaminándonos. Si se fijan, hablamos de la administración, hablamos de los conceptos de administración y conceptos generales de la administración o que tengan que ver con la administración. Hablamos de liderazgo. Ahorita lo vamos a ir enfocando a ciertos personajes dentro de una empresa. El enfoque gerencial, ¿ok? Los jefes, supervisores, gerentes. La configuración de un líder. ¿Quién es la figura más importante en una organización? ¿Quién es esa figura? Ese personaje que está en la empresa. Y no voy a darle mucho tiempo, mucha vuelta, ya que casi no acaba el tiempo. Bueno, el gerente general, el gerente de operación, el gerente de calidad, el gerente del área donde yo me encuentro. Puede ser un jefe incluso, no tanto tan arriba como un gerente, ¿verdad? Es la persona de mayor jerarquía en una organización empresarial, el cual tiene la misión de conducir, liderar, dirigir y coordinar las distintas áreas de la institución, administrando, dice, los recursos eficientemente a fin de obtener los máximos beneficios. Alguien me dijo con esa definición, mi ingeniero, pero él no hace nada. Él tiene gente que le ayuda. Ajá, vaya, esa gente es la que él debe de coordinar. O sea, es la gente que tiene que estar velando para que todo funcione. Ahí me decía también, mi dinero, pero este personaje, digamos que es cierto, es el gerente, él da los recursos, él ahí nos está preguntando cosas, pero realmente nosotros somos los que hacemos las cosas. Chivo, no hay ningún problema. Pero al final él es el que brilla. Nosotros no brillamos, ¿verdad? Todo lo que trabajamos, no brillamos nada. ¿Se han puesto en algún momento a pensar en qué está pensando, valga la redundancia, un gerente en una organización en donde su trabajo, el trabajo de ustedes, es establecido y mecanizado? O sea, ya es algo que ustedes todos los días lo hacen, ya llevan 80, por decirlo así, 80 años trabajando en la misma empresa, haciendo lo mismo. O sea, nadie le miente, ¿verdad? En las actividades que usted debe de hacer.
Pero en cambio el gerente, ¿qué creen? ¿En qué está pensando? Está pensando en usted. Está pensando en otras personas alrededor. ¿Ya? Muchas veces no vemos el alcance de esa posición dentro de una organización, más que, y hay de todos, hay de todo caso, aquí podemos hablar de todos, ¿ok? Hay gerentes que, puchica, a veces no lo ven, o sea, no lo vemos porque esta persona pasa todo el tiempo fuera del país, paseando, decimos, ¿va? Pero ¿qué ocurre cuando viene de regreso? Viene con órdenes de producción, viene con un contrato de un proveedor nuevo, viene con otros requerimientos de otro nuevo negocio que ha logrado obtener. O sea, el movimiento de esa persona es tan estratégico que no se puede dar el lujo de cometer errores, pero nosotros sí, cada uno de nosotros. Es como el factor de liderazgo en el grupo de trabajo. Si se recuerdan, cada uno de ustedes, yo les coloqué en una posición. Hay líderes y hay equipos, ¿verdad? ¿Qué está pensando el líder ahorita? ¿Verdad? De que tiene un equipo que quizás no sabe qué hacer. ¿Qué le toca hacer en un momento libre? Mira, ingeniero, explíqueme este volado. Llega donde el equipo y ya estuvo, ya lo solventé, aquí está la respuesta. Eso le toca hacer a esta persona, en cierta forma. El papel del gerente es utilizar tan eficientemente como sea posible los recursos a su disposición, a fin de obtener el máximo posible de beneficios de los mismos. O sea, no puedo venir con los mismos valores, con los mismos datos de cómo yo me fui. Tengo que regresar con muchos más y positivos valores. Maximiza la utilidad productiva de una organización, sección o departamento. Ese es el trabajo. Vayámonos enfocando incluso al jefe directo, no al gerente. El gerente está en una posición bastante alta, ok. Pero y el jefe también no tenía que tener algo similar. Este señor, Adam Smith, en el año 1776, él escribió un libro que se llama El Management, el gerente. De ahí proviene el nombre. De ahí proviene el hecho de que nosotros lo llamamos gerente al gerente. De este libro que se llama La riqueza de las naciones. ¿Ya? Ahora bien, dentro del libro aparece ese contexto. Y dentro de ese libro presenta de que el gerente es el único, según el libro, en esa época, el único responsable porque la empresa crezca o decaiga. El único. En el tiempo nos hemos dado cuenta, y por eso fue que les puse el video anterior, en donde muchas veces nuestro trabajo, nuestras actividades no las hacemos de la mejor manera posible. Y ahí donde frenamos todos los esfuerzos que hace el gerente por obtener todos los posibles resultados positivos, ¿verdad? Y nosotros no damos nuestra parte. Ahora bien, tampoco no nos vamos a echar la culpa a nosotros. ¿Qué pasa con el gerente que no es capacitado? Que simplemente, bueno, voy a aprovechar ahorita el comercial. Yo estoy en una empresa en donde el jefe, mi jefe, mi gerente del área donde yo estaba, era el área de industrial, era el hijo del gerente de contabilidad. O sea, era el hijo. Le voy a ser sincero, al día de hoy no sé cómo él era el gerente. En aquella época, que quiero ver, yo era técnico nada más, técnico del ITCA, no, ni pensaba en estudiar ingeniería industrial. Y la pregunta que me hace, ¿cómo es que esta persona está ahí? Y ya le voy a explicar por qué. En primer lugar, no podía atender llamadas por teléfono. No podía porque no quería. No tomaba la llamada por teléfono. Incluso hubo un momento, yo me molesté. Les voy a comentar lo que me pasó a mí. Yo me molesté porque yo estaba en la oficina junto con él. Él estaba en su escritorio, yo estaba en mi escritorio, bien chiquito, el de él, y el chivo y todo. Y comenzó a sonar un teléfono
mi teléfono y el otro compañero. ¿Ok? Vine yo y contesté el mío, fue el primero que contesté. Hola, hola, y contesté, respondí, va, chivo, pum. Cliente 1, solvente, chivo. De ahí llamaron mi compañero de la par. Vine yo y ya me había desocupado, ¿verdad? Agarro otro teléfono y me lo pongo, ¿no? Y ya les dije, mi jefe está ahí atrás, o sea, el gerente está ahí atrás. Okay, contesté. De ahí sonó el otro. Me levanté, fui donde el otro y sonó. Cuando yo agarré ese teléfono, sonó el mío y sonó el de él. Y el de él lo dejó sonar. Sí, espérense. Y me pongo a hablar con el señor. Sí, 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 aquí está, va, chico. Yo colgué, me fue el mío y el de él lo dejó que se callara solito, o sea, no contestó. Me molestó, me molestó. Y vine yo y me fui para el baño. Al baño es de donde yo estaba, la segunda planta, pongan, una segunda planta y están los baños. Y me molesté, pues me sentí como incómodo. Porque dije, puchica, no quiere ni contestar, ¿va? Me levanté, me fui al baño, me lavé las manos, bajé. ¿Cuánto tiempo? Menos de 5 minutos, póngale 3 minutos, va. Me esperaba él. Estaba acomodado en el escritorio, con los brazos cruzados, como esperándome, pero yo no sabía, para mí no había pasado nada mal. Y lo que él me dijo fue lo siguiente, me dijo, Leonel, me dijo, cuando usted se fue, comenzaron a llamar por teléfono y usted no estaba aquí, me dijo, fíjense. A partir de ahora, trate de llevarse un teléfono, me dijo, porque los teléfonos que teníamos eran inalámbricos. Miren, me molesté como no tienen idea. Me molesté bastante, pero no lo eché de ver, o sea, tampoco no me iba a poner enojado con hablar con el gerente, así va. Pero por dentro, vine yo, agarré un teléfono, bien me acuerdo de eso, inalámbrico, y me lo puse aquí, ¿ve? Así en la bolsa, y era un teléfono de esos grandotes inalámbricos, con la antena. Puse aquí. Sí, le dije, no tenga pena, lo voy a hacer. Me senté y comenzaron a llamar 3 veces. Y nuevamente el único que contestó los 3 teléfonos, porque primero contestó, llamaron y después llamó el otro al ratito, ¿va? Pude contestar 2, el otro se apagó porque nadie contestó. Ahí estaba el jefe, ahí estaba el gerente. Y créanmelo, yo no entendí realmente la capacidad de ese gerente. Y por eso lo menciono en el sentido de que sí hay que darle una propiedad al gerente, hay que darle su ancho de banda o su contexto de cuánto es lo que él puede lograr hacer por su cuenta, pero también unos gerentes que lamentablemente dejan mucho que desear. Y por ese tipo de situación incluso hay mucha gente que renuncia en las empresas. Por eso les digo, no solo pensemos en gerente, también está supervisor, que es aquel que me exige, pero jamás, nunca me ha dicho qué necesitas para que tú puedas seguir haciendo bien tu trabajo. No que todavía que te quitan las cosas. Bueno, había un lugar donde yo estaba que la gente necesitaba calculadoras para hacerlo rápido, pues una calculadora chiquitas, de esas con reloj de batería, de reloj, perdón. No, de batería de reloj. Y yo decía, puchica, porque si le exige a esta gente, eran como 4 muchachos, les exige que sean rápido, porque no solo le compra la calculadora y ya. Miren, le perdí cariño a $4. Yo les compré la calculadora, y no por hablar bien en mí, no, sino porque vi la situación, vi que hay gente que tiene poder y recursos, pero no se lo da a la gente que lo necesita. Y a veces ni aunque lo necesitara, no lo da. Aunque sepa quién, ¿no? Lo ve como un ahorro, voy a decirlo así. Pero no ve más allá. Y esa gente, en mi experiencia propia, he logrado ver cuando los echan.
Entonces uno dice, wow, hay que seguir haciendo bien las cosas para poder que nos sigan aguantando a uno aquí un par de años más hasta que nos vayamos a indemnizar. Entonces, en contexto, el poder del gerente, las habilidades que se tiene que manejar, el contexto que tiene que tener para poder utilizar los recursos de una manera más viable, siguen siendo muy importantes hoy en día, ¿verdad? Existe una infinidad de temas, una infinidad de capacitaciones que se les tiene que dar a los gerentes para que estos puedan hacer que la demás gente lo siga o, en cierta manera, haga las cosas que se está pidiendo que haga. Aquí, como dice, la gerencia a finales del siglo XX se clasifica en 7 grandes áreas: gerencia de operaciones o administrativa, gerencia de tecnología de la información, gerencia de talento humano, gerencia de conocimiento, gerente de planificación, gerencia de finanzas y gerente de mercadeo. Hay un montón más. Va a depender de la empresa, va a depender de las áreas que tiene como concepto, las funciones de la misma también. Qué tanta información debo de manejar o qué tanto tengo que hacer, ¿verdad? Para lograr tener una gerencia. Y vuelvo y repito, ingeniero me van a decir ustedes. Nosotros ni uno aquí es gerente. Queremos, pero ni uno. Ya saben, nos van a hacer caso. Pregunto, ¿tenemos todas las actitudes, las habilidades que hemos estado hablando hoy para ser gerente? Y usted me dice que sí. Ok, excelente. Entonces, hay que esperar el momento. Y como yo siempre he dicho, o es en esta empresa o es en otra, pero que puedo lograr hacer esto, sí lo puedo lograr. Entonces, esas son cosas que vamos a ir aprendiendo nosotros en el tiempo, cómo funciona, ¿verdad? Para si no, ustedes no la tienen, hay que tenerlas. Administración de talento humano, motivación y liderazgo, tomar decisiones, comunicación, coordinación, organización, planificación y supervisión. Entre otro montón que hay, ¿verdad? Pero por lo menos estas son las primeras 8 que tenemos que aprender nosotros, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, ya nos falta poquito. Con esto voy a terminar. Es un pequeño video que con eso terminamos, bien cortito. El liderazgo es el arte de hacer que alguien haga algo que tú quieres porque las personas quieren hacerlo. Y aquí vamos a platicar sobre el rol del gerente coach o el motivador, digamos así, en forma sencilla, pero quiero que vean el siguiente video, por favor.